Biden, Stoltenberg y los 9 de Bucarest se reúnen. Acaba de comenzar esa cumbre en la que, en pocas palabras, reiteraban mensajes ya conocidos. Decía Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que no van a permitir que Rusia siga poniendo en peligro la seguridad de Europa o del resto del mundo. Bueno, mensajes que se producen en una semana, como decimos, clave, crucial, importante, marcada por el próximo 24 de febrero, viernes, día en el que se cumplirá el primer aniversario del estallido de la guerra en Ucrania. Y una semana en la que hemos podido ver pues, a los principales líderes comparecer. Hablábamos ayer de la comparecencia de Putin, horas después teníamos a Biden, pero también tuvimos a Stoltenberg, a Borrell, a Dmytro Kuleba, y todo esto en una semana en la que ya teníamos la resaca del Consejo de Seguridad de Múnich, en el que también en esa conferencia participó Zelensky. Veremos qué más mensajes recogemos no solo a lo largo del día de hoy, sino a lo largo de la semana, y a continuación nos centramos en estas claves. Bueno, como decimos, por un lado, la reunión de Biden con Stoltenberg y los líderes del flanco oriental de la OTAN. Reunión clave este miércoles, vamos a estar muy pendientes de todos los mensajes que trasciendan. Es un encuentro con el que sobre todo pues pretenden ofrecer una muestra más de apoyo después de la suspensión por parte de Putin de la participación de Rusia en el New START, que es el Tratado de Control de Armas Nucleares. Por cierto, que Ucrania está haciendo ya los últimos llamamientos para que se ponga en coto la industria nuclear rusa. Le está pidiendo a la Unión Europea que incorpore la industria nuclear al 10º paquete de sanciones, cuyos últimos detalles están produciéndose, se están negociando ya, porque la intención de Europa es lanzar ese 10º paquete con motivo, como decimos, del día del primer aniversario de la guerra en Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que no todo es tan sencillo. Por ejemplo, hay un bloqueo por parte de Hungría y por parte de otros países que no están dispuestos a prescindir, por ejemplo, del uranio enriquecido ruso. Mientras tanto, más cuestiones. China y Rusia. Se fortalecen los lazos. China dice que los lazos son sólidos como una roca y utiliza un paralelismo que ya utilizaba ayer Biden, diciendo que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN era tal cual, fuerte como una roca. Bien, pues así se están fotografiando, dibujando las relaciones entre China y Rusia, en un momento en el que además Putin ha dicho que le dará próximamente la bienvenida a Xi Jinping en Moscú. Pero hoy quien ha estado es Wang Yi, ha hecho una tournée entre los distintos diplomáticos rusos, no solo se ha visto con Putin, también se ha visto, por ejemplo, con Sergei Lavrov. Y enseguida también vamos a recoger los principales mensajes en un momento en el que la OTAN teme que China pueda dar apoyo letal a Rusia, pero China le pide a Estados Unidos, le pide a la OTAN que deje de difamar, que deje de difundir este tipo de información falsa sobre su papel en la guerra en Ucrania. Más allá de esto, también miramos a la seguridad alimentaria y a si se va a reanudar o no el acuerdo de exportación de grano ucraniano. Mientras se libra la batalla bélica, también se libra una batalla retórica en cuanto a la seguridad alimentaria. ¿Quién está alimentando realmente al mundo? Bien, Ucrania dice que lo están haciendo ellos. Rusia también dice lo mismo. Enseguida también vamos a repasar estas cuestiones y vamos a ver algunas cifras de hasta qué punto podría ponerse en peligro la seguridad alimentaria si no se reanuda este acuerdo. Y por último, política monetaria. Hoy conoceremos el contenido de las actas de la Reserva Federal, de la última reunión, pero mientras tanto aprovechamos para poner la mirada en las intenciones del Banco Central Europeo, porque estamos viendo como muchas casas de análisis están subiendo las apuestas y creen que el Banco Central Europeo va a seguir bastante agresivo y va a llevar los tipos de interés a niveles históricos. Así que, como decimos, empezamos repasando todas estas claves. Y empezamos con la clave nuclear, con la petición de Ucrania. La 10ª ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia debe centrarse en la industria nuclear. Lo ha pedido hoy la viceprimera ministra ucraniana
Yulia Sviridenko, y es el último intento mientras el bloque está terminando ya el paquete de sanciones que lanzará con motivo del primer aniversario de la guerra. Ucrania pide que se cambie la narrativa sobre la estatal Rosatom y la industria nuclear rusa. Los diplomáticos de la Unión Europea están dando los toques finales a estas medidas destinadas por parte de Occidente a frenar la maquinaria de guerra de Putin. El llamamiento de Ucrania se produce después de que Putin anunciase ayer que Rusia va a suspender su participación en el New START, el último tratado de control de armas nucleares con Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues que esto ha alimentado las preocupaciones en Occidente de que Rusia pueda recurrir a armas nucleares. Según Ucrania, la falta de mensajes claros sobre las sanciones contra la industria nuclear rusa le da a Putin la libertad de realizar pruebas de armas nucleares. Lituania, hasta el momento, había sido el país que había liderado este flanco para que el último paquete de sanciones incluya medidas dirigidas a la industria nuclear rusa y, de hecho, considera que hay una forma de añadir a Rosatom. ¿Qué ocurre? Que Rusia ha dicho que ya no solo actuará o responderá si Europa incluye la industria nuclear, actuará en consecuencia si ve una ligera intención de que Europa se mueva en esa línea. Pero Hungría, por ejemplo, que depende de Rusia para mantener en funcionamiento su sector de energía nuclear, se ha opuesto a que se incluya esta industria. Pero hay que decir que la cosa no va solo con Hungría. Bulgaria, por ejemplo, también se une a este mensaje. Asegura que las consecuencias serían devastadoras y que vetaría cualquier propuesta contra la estatal rusa Rosatom. Hay que tener en cuenta que Rosatom es un jugador de gran dominio mundial. Representa aproximadamente la mitad de las exportaciones de nuevas construcciones nucleares del mundo y en torno a un tercio del mercado de combustible nuclear. Rusia sabe que sus respuestas a cualquier posible sanción tendrían impactos devastadores en el sector de energía nuclear de Estados Unidos y Europa. Occidente también lo sabe. En Europa, por ejemplo, la participación de Rosatom es casi una cuarta parte en algunos países como Bélgica, que depende de Rusia hasta en un 40% de sus importaciones de uranio. Y la exposición a Rusia es todavía más significativa cuando se trata del sector de fabricación de combustible nuclear. Pero hasta el momento, salvo sorpresas, no hay sanciones contra la industria nuclear rusa incluidas en el borrador del paquete, de este 10º paquete de sanciones que ya está ultimando, como decimos, la Unión Europea. Esta es una de las primeras claves que vigilamos. Entre otros, también vigilamos los nuevos movimientos entre Rusia y China. Unos movimientos que Occidente, desde luego, está vigilando con mucha precaución. Ya nos lo han dejado muy claro algunos representantes, como es el caso, por ejemplo, del mismo secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg. Putin se ha reunido hoy en Moscú con el principal diplomático de China, con Wang Yi, en un momento en el que, como sabemos, Estados Unidos le ha pedido a China que no brinde apoyo material a Rusia en la guerra. Putin ha dicho que Xi Jinping visitará Rusia y asegura que las relaciones habían llegado a nuevas fronteras. Rescatamos algunas de las palabras de Putin en esa reunión con Wang Yi. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеют очень важное значение для стабилизации международной обстановки. Мы сотрудничаем по всем другим направлениям, в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых, конечно, Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности, постоянными членами которого мы являемся. Это БРИКС, это Шанхайская организация сотрудничества. У нас много совместной работы. И, конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутри политическая повестка, но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой, с китайским собранием народных представителей, которые намечаются, мы будем иметь возможность съездом соответствующим депутатов Китая, где должны быть решены и серьезные кадровые вопросы. Мы исходим из того, что мы реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений.
Estas eran las principales palabras de Putin. Escuchamos también a Wang Yi. 就是为了全面落实两国元首达成的各项共识，推动中俄的各领域合作取得更多的丰硕的成果。当前国际形势确实严峻复杂，但是中俄关系历经国际风云的考验。 Bueno, como vemos, se están moviendo en ese marco en el que están intentando estrechar lazos, relaciones, pero son conscientes, ¿no?, del entorno internacional en el que, bueno, todo el mundo se está moviendo, pero sobre todo cómo están siendo vigilados de cerca cada uno de los movimientos entre Rusia y China, sobre todo por parte de Occidente. Bien, antes de reunirse con Putin, Wang Yi también se ha reunido con distintos diplomáticos rusos, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y también el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. El mensaje es claro: las relaciones entre China y Rusia son sólidas como una roca. Wang Yi ha insistido en que China fortalecerá sus lazos con Rusia sin importar cómo cambie la situación internacional en medio de la guerra, en un momento, recordemos, en el que China se está moviendo además para presentarse como un actor neutral capaz de negociar la paz en Ucrania. ¿Qué ocurre? Pues que la OTAN sigue mostrándose muy escéptica. Considera que China no puede ser neutral si ya ha elegido un bando, el ruso. Así es como lo ve Occidente, que teme que el gigante asiático pueda proporcionarle un apoyo letal a Rusia. China ha rechazado esas preocupaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha asegurado que no consideran enviar ese apoyo letal a Moscú, que tanto teme Occidente, para que Rusia lo use en la guerra en Ucrania. Y de hecho ha acusado directamente a Estados Unidos y a la OTAN de estar proporcionando esa información falsa. El mensaje, el golpe en la mesa de China es tajante. Dejen de difamar a China. No tenemos intención de proporcionar ese apoyo letal. Como decimos, por el momento la postura de China es esa. Niegan que realmente la OTAN esté en lo cierto al hablar de ese potencial papel de China en el conflicto, y asegura pues que eso es simplemente una información falsa que se está difundiendo constantemente y que es una estrategia que no debería funcionar. Así lo ha dicho el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa que se ha producido este mismo miércoles. Unos comentarios que se producen, como decimos, después de que a lo largo de esta semana se dijera que la alianza, que la OTAN está cada vez más preocupada de que China pueda estar planeando darle apoyo a Rusia para conseguir sus objetivos en Ucrania. Lo decía ayer Jens Stoltenberg, pero lo han estado diciendo otros dirigentes a lo largo de toda esta semana. Y China lo que le pide a la OTAN es que deje de difamar con especulaciones infundadas sobre Ucrania, que abandone la vieja mentalidad de la Guerra Fría de confrontación de bloques y que deje de fomentar enfrentamientos. Y además China ha querido recordar muy sutilmente que Estados Unidos y otros países de la OTAN son la mayor fuente de armas para el campo de batalla de Ucrania. Pero más allá de este frente, tenemos que mirar a qué es lo que está ocurriendo respecto a la seguridad alimentaria. El número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria ha aumentado en 2022 y lo ha hecho a un récord de 345 millones de personas, según Naciones Unidas. Preocupa sobre todo que lo peor esté por venir o que la situación sea más límite en un momento en el que se duda o se pone en duda si se va a reanudar o no el acuerdo de grano del Mar Negro. Este acuerdo, como bien sabemos, es crítico para responder a la crisis alimentaria. Y antes de la guerra había una mezcla peligrosa de factores que impulsaban el hambre, pero ahora el mundo no puede permitirse otro aumento en los precios de los alimentos y por eso es vital extender el acuerdo. Mientras, Ucrania y Rusia están librando una batalla indirecta sobre cuál de los dos países está alimentando al mundo. Como decimos, esta retórica se intensifica antes de las conversaciones para extender el acuerdo del grano, que desde julio pasado ha hecho posible que Ucrania exporte más de 20 millones de toneladas de alimentos. Ucrania, además, va a pedir esta semana a Turquía y a la ONU que inicien negociaciones para extender el acuerdo de grano del Mar Negro. Mientras tanto, Kiev busca que se extienda al menos un año este acuerdo para poder incluir más puertos, como por ejemplo el de Mykolaiv.
Esta iniciativa, en su momento, fue negociada por la ONU y por Turquía en julio del año pasado, como bien sabemos, y en ese momento pues, se permitió exportar cereales desde 3 puertos ucranianos. Un acuerdo que se extendió en noviembre y que vence el próximo 18 de marzo. Eso sí, a no ser que se acuerde de nuevo una expansión. El viceministro de Restauración de Ucrania ha anunciado que esta semana va a salir una propuesta formal por su parte sobre la necesidad de trabajar en esta extensión. Todavía no se ha fijado la fecha exacta para estas conversaciones, que en anteriores ocasiones se han producido en Turquía. Ucrania va a pedir que se extienda no por 120 días, sino, como decimos, por al menos un año, y señala que el mercado agrícola ucraniano y mundial necesita poder planificar los volúmenes de exportaciones. También ha dicho que va a insistir, atención, en que se aumente el número de equipos de inspección para eliminar la acumulación de buques que esperan esas revisiones y así evitar problemas pasados. Recordemos que Ucrania ha acusado en reiteradas ocasiones a Rusia de retrasar las inspecciones de los barcos que transportan productos agrícolas ucranianos, lo que se traduce en una reducción de los envíos y pérdidas para los comerciantes. Rusia, sin embargo, ha negado hasta el momento estas acusaciones, asegura que está cumpliendo con todas sus obligaciones, tal y como se estipula en el acuerdo, pero Ucrania no lo ve así. Señala que solo hay 3 equipos rusos de inspección y que la ONU, Turquía y la misma Ucrania están dispuestos a realizar 40 inspecciones al día si es necesario, porque actualmente 140 barcos están a la espera de inspección. Y última clave, como decimos, además estamos ya a unos minutos de apertura de la bolsa estadounidense, importante vigilar qué es lo que va a ocurrir esta tarde. Estamos a la espera de conocer el contenido de las actas de la Reserva Federal, pero mientras esperamos el contenido de estas actas y ver hasta qué punto nos puede proporcionar alguna pista sobre la orientación a futuro de la Reserva Federal en un momento en el que, bueno, no nos están proporcionando tantas pistas, aunque nosotros intentamos siempre leer entre líneas, vamos a poner el foco también en lo que está ocurriendo respecto al Banco Central Europeo y también respecto no solo a las expectativas de inflación, sino también respecto a las propias expectativas de subidas de tipos de interés. Bien, pues los inversores están apostando a que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés a máximos históricos, impulsado sobre todo por la resistencia de la economía de la eurozona y las señales de que la inflación podría resultar más difícil de controlar de lo esperado. Vamos a ver cuáles son las expectativas que se dibujan en el siguiente gráfico, porque estamos viendo cómo los mercados están apostando cada vez con una mayor fuerza. Si vemos, estamos viendo precisamente cómo se están llevando por encima del 3,5% estas expectativas. Y esto es, desde luego, algo que hay que tener muy en cuenta. El 17 de enero, del 17 al 21 de enero, hemos visto una evolución significativa, porque los mercados estaban bastante más positivos, pero a medida que hemos ido viendo cómo el Banco Central Europeo ha ido volviendo más duro, ha ido endureciendo el discurso, mostrándose algo más agresivo, como los mercados han empezado ya a descontar, a poner en precio esa agresividad, a pesar de el optimismo por el que apostaban en un primer momento, ahora ya están empezando a, calibrar la posibilidad de que el Banco Central Europeo vaya más allá de lo que se esperaba en un principio. Por ejemplo, los mercados de swaps apuestan por un salto en la tasa de depósito del Banco Central Europeo al 3,75% en septiembre. Es un incremento importante si lo comparamos con el 2,5% actual, más de un punto porcentual, y esto coincidiría con el máximo del punto de referencia de 2001, cuando el Banco Central Europeo todavía intentaba apuntalar el valor de un euro que apenas estaba dando sus primeros pasos. ¿Es en estos momentos el Banco Central Europeo el más halcón entre los grandes bancos centrales? Bueno, la perspectiva de nuevos aumentos de tipos en la eurozona contrasta con Estados Unidos y Reino Unido, que consideran que están más cerca del final de sus ciclos de aumentos de tipos, porque hay que recordar, ellos empezaron antes que el Banco Central Europeo y han aumentado más los costes de los préstamos. Mientras tanto, también tenemos que mirar al rendimiento de los bonos alemanes de 2 años, muy sensibles a los cambios en las expectativas de tipos. Este martes
El rendimiento alcanzaba un máximo de 14 años al llegar al 2,95%. Y a lo largo de esta semana, como decimos, las casas de análisis han empezado a aumentar las apuestas. Goldman Sachs, Barclays y Berenberg han aumentado al 3,5% las previsiones sobre cuánto más aumentará los tipos el Banco Central Europeo. Deutsche Bank es más agresivo, dice que al 3,75%, en línea con los swaps. El principal riesgo, según Isabel Schnabel, es que la inflación sea más persistente de lo que descuentan los mercados. Vamos a ver también en un gráfico las expectativas que maneja el Banco Central Europeo. Como vemos, de cara sobre todo a la segunda mitad del año, empezamos ya a ver un descenso bastante paulatino en la inflación general y en la subyacente. Pero la subyacente se nos va a resistir, hasta el tercer trimestre aproximadamente, según las expectativas, la subyacente va a seguir dando guerra. La inflación de la eurozona fue del 8,5% en enero. Recordemos, Lagarde asegura que se está desacelerando. Pero aunque la inflación general ha ido descendiendo, al Banco Central Europeo le preocupa sobre todo la presión en la subyacente, en ese récord del 5,2%. Veremos hasta qué punto sigue manteniendo una pauta bastante sostenida en ese nivel. El Banco Central Europeo ya ha cometido una subida sin precedentes en los tipos de interés desde el pasado verano y este mes ha señalado planes para otro movimiento de medio punto porcentual en marzo. Recordemos que a principios de este mes de febrero, en esa última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, Lagarde anunciaba la futura intención de volver a subir los tipos en 50 puntos en marzo. Ayer habló Lagarde, dijo que estaban vigilando los salarios y su evolución muy de cerca. Un indicio de preocupación de que un fuerte aumento de los salarios este año pueda mantener la presión sobre los precios a medida que las empresas vayan trasladando los costes a los consumidores. Los salarios en el bloque han crecido en torno al 5% en los últimos meses y además también estamos vigilando muy de cerca la respuesta de los sindicatos en los distintos países. Están respondiendo a esta inflación récord del año pasado exigiendo sobre todo aumentos salariales más altos todavía. Por ejemplo, FNV, que es el mayor sindicato holandés, está pidiendo un aumento salarial de casi el 17% para los trabajadores del transporte, mientras que el sindicato Verdi de Alemania quiere aumentos salariales del 10% para los trabajadores del sector público. El rendimiento de la economía es evidentemente una noticia que se vigila a corto plazo para la eurozona. En caso de buen rendimiento, buena noticia, pero si se comporta bien, ¿qué ocurre en el caso del Banco Central Europeo? ¿Qué supone para el Banco Central Europeo? Bueno, pues nos podría sugerir que pueden tener más trabajo que hacer en los tipos de las políticas. El Banco Central Europeo ha dejado claro que la lucha contra la inflación es su prioridad absoluta. E incluso las voces más moderadas, más palomas, están hablando de una serie de aumentos de tipos y dan a entender que no se van a detener necesariamente pronto. Mientras tanto, hoy ha hablado el francés Villeroy. Rechaza por un lado la reacción exagerada en las apuestas que está haciendo el mercado, dice que es posible que los mercados se hayan excedido al hacer sus cálculos y ha asegurado que el Banco Central Europeo no está obligado de ninguna manera a aumentar los tipos en cada reunión entre ahora y septiembre. Es decir, que porque ya hemos estado viendo desde el pasado verano subidas de tipos en cada reunión, no tiene por qué ocurrir en los próximos meses. Recordemos de todas formas que dentro del Banco Central Europeo hay discrepancias sobre si se ha llegado o no al nivel restrictivo. Por ejemplo, Villeroy dice que sí, pero el alemán Nagel, por ejemplo, no lo ve así. Pero los últimos mensajes de algunos miembros han hecho saltar las alarmas de los inversores, de los mercados y, como decimos, las grandes casas de análisis se han lanzado a apostar por una vía más dura por parte del Banco Central. Villeroy cree que ha habido un exceso de volatilidad en las expectativas para el tipo terminal. Los formuladores de políticas temen pisar el freno demasiado pronto en este ciclo de subidas. Veremos qué ocurre. Nosotros, desde Negocios Televisión,